Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su podcast Pensamientos al Aire. ¿Cómo están? Personitas ahí en casa, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un lunes más de este podcast. El día de hoy quise hacer el tema del episodio un poquito temático porque pues ya va a ser Halloween, ya va a ser Día de Muertos. Para el punto en el que ustedes estén viendo este video faltarán apenas 2-3 días para que sea Halloween. Y justo quiero hablar de esta nostalgia que traen estas fechas porque no sé ustedes, pero a mí me recuerdan mucho a mi infancia. Creo que el Navidad, Halloween, Día de Reyes y todo esto me traen muchos recuerdos de mi infancia. Y pues eso nos hace estar como que nostálgicos en esta última parte del año. Y aunque sé que estas fechas no son buenas para todos, no todos se la pasan bien. Y existen muchas realidades diferentes respecto a estas fechas que quiero hacer un episodio completo respecto a esto, respecto a que no todo el mundo se la pasa bien en Navidad y tal, pero insisto, será tema para otro episodio. Hoy simplemente quiero hablar de esta nostalgia que nos da en estas fechas, porque tanto Halloween como Navidad creo que tienen mucho que ver con la niñez. Porque bueno, en Halloween vas y pides dulces, cosa que en adultez pues ya no lo hacemos, ya no es muy común. Y en Navidad igual recibes regalos de Santa Claus y tal, y pues cuando crecemos ya no creemos tanto en estas cosas. Pero creo que también son fechas que nos permiten conectar de manera muy significativa y de manera muy linda con nuestro niño interior. Y es que aunque la infancia y lo que fuimos en el pasado no nos define y no tienen que ser una condicionante. Es decir, si tú querías ser, no sé, doctor cuando eras niño y ahora no quieres ser doctor, está bien y no tiene por qué condicionarte un deseo que tenías cuando tenías 7 años. Sí, creo que la infancia es un pilar muy importante en nuestras vidas y el conectar con esa versión de nosotros que pues no solamente tenía todo el mundo por delante, sino que no conocía muchas cosas y que se maravillaba con todo. Creo que es importante y creo que puede llegar a ser una experiencia muy bonita si la sabemos aprovechar. Y es que es muy importante no dejar morir del todo esta versión de nosotros, esta voz que representa como la niñez. Digamos que no debemos dejar morir a nuestro niño interior, porque eso es lo que nos permite muchas veces disfrutar de la vida. Y no voy a decir que todo el tiempo, porque no es así, pero sí que es cierto que hay veces que nos concentramos demasiado en lo que es la vida adulta, en lo que son las responsabilidades y tal, y no disfrutamos de las pequeñas cosas. Y también es muy importante porque al final lo que vivimos en nuestra infancia nos va determinando cuál va a ser nuestra identidad y nuestra personalidad. Por supuesto, como ya dije, no es algo que te va a definir para toda tu vida, porque tú eres un poco de todo lo que te ha pasado, no solamente de lo que te pasó en la infancia. Pero sí que es cierto que la infancia tiene como un lugar muy especial y creo que no debemos de dejarla morir del todo y debemos recordarla, porque hay una frase que me gusta mucho que dice: debes saber de dónde vienes para saber a dónde vas. Y sí, es cierto que no debemos dejar que nuestro pasado nos ancle y nos bloquee a las oportunidades que vienen en el futuro. Es decir, si ayer no pudiste hacer una cosa, no quiere decir que mañana no la puedas hacer. Pero sí que es cierto que el tomar en cuenta de dónde vienes, todo lo que has logrado, te puede ayudar mucho a definir a dónde vas a ir y a dónde quieres llegar. Y es que es bueno recordar que en la niñez no teníamos tantas creencias limitantes y tantas barreras mentales que nos vamos poniendo a lo largo de la vida. Y es que cuando éramos niños hacíamos las cosas simplemente porque nos gustaban, porque nos la pasábamos bien, porque era lo que queríamos hacer en ese momento y no por el qué beneficio me va a traer o si me van a pagar por ello, qué es lo que voy a obtener a cambio de. Y no me malinterpreten, es muy importante valorar nuestro trabajo y no darlo de a gratis.
Y además es muy importante que nos paguen lo justo cuando estamos haciendo algo. Pero sí que es cierto que muchas veces, gracias a esta idea de que ya somos adultos, de que ya no debemos hacer las cosas de a gratis, que tenemos muchas responsabilidades que cubrir, olvidamos que también podemos darnos tiempo para hacer cosas que nos gusten simplemente porque nos gustan. Y a lo mejor en este momento ese hobby, esa cosa que queremos hacer, no nos da absolutamente nada más que la satisfacción de hacerlo. Pero considero que esa satisfacción es muy importante, porque esos pequeños momentos de la vida, esos pequeños actos, esas pequeñas cosas que hacemos, que disfrutamos, es lo que hace que en su conjunto disfrutemos de la vida en sí. Y es que en estas fechas también es muy común que se sobresalte solamente una parte de nosotros, en el sentido de que, pues es que a fin de año yo recibo muchos regalos y tal, y los subo a mis redes y me voy de viaje, y no me malinterpreten, eso está perfecto, si lo puedes hacer, qué bueno, pero no es la única fecha y no es la única época en el año que podemos disfrutar la vida, que podemos darnos un regalo, que podemos hacer aquello que nos gusta, que podemos viajar. Y sí, sé que de pronto el trabajo, la escuela y esto hace muy difícil que a lo largo del año podamos hacer estas cosas de forma más libre, digamos. Y sé que para muchas personas el momento en el que pueden hacer esas cosas es a fin de año y está bien. Solo digo que hay muchas personas que no siguen ese calendario. Y si tú no sigues ese calendario, y si tú haces las cosas de una forma diferente, está bien. Aquí lo importante es recordar que tenemos cosas que nos gustan. Y en ese sentido también considero que tenemos que reconectar con nuestros hobbies. Muchas veces en la vida nos sentimos perdidos, nos sentimos como que estamos en automático, como que nada más hacemos las cosas por hacerlas. Y es normal, creo que todos pasamos por etapas buenas y por etapas malas, pero creo que también es muy importante reconectar con esos hobbies. Y muchas veces reconectar con esos hobbies implica reconectar con nuestro niño interior. Y es que cuando somos niños, como ya lo había dicho, hacemos las cosas solamente porque nos gustan y es mucho más fácil identificar qué hacemos porque nos gusta cuando miramos hacia atrás. Insisto, el pasado no debe de ser algo que te ancle, pero sí que es cierto que si podemos mirar hacia atrás y hacemos una autorreflexión y vemos las cosas en retrospectiva, muchas veces nos damos cuenta de que había algo que de hecho disfrutábamos y que ya no lo hacemos, que lo abandonamos en el camino y no sabemos por qué. Y a lo mejor eso no te va a dar una forma económica de vivir, digamos. A lo mejor no te da nada más que la satisfacción de hacerlo, como ya les había dicho, pero esa satisfacción vale mucho la pena si te hace disfrutar más la vida. Creo que todos, o al menos la mayoría, hemos leído El Principito y sabemos de qué trata, y justo es un libro muy bueno porque te hace pensar: ok, ya no soy un niño, pero ¿por qué dejé de hacer esas cosas que me gustaban cuando era niño? En el libro hacen el ejemplo del dibujar, que cuando el personaje principal, que no es el Principito, sino el aviador, cuenta cómo en su infancia le rompieron el sueño de ser pintor o de ser dibujante, porque cuando hizo una cobra devorando a un elefante le dijeron que era un sombrero, y ahí murió el sueño. Es bastante triste porque es muy cierto que muchas veces, por lo que dicen los demás o por las opiniones de los otros o porque vamos creciendo y vamos viendo la vida diferente, dejamos de hacer las cosas que nos gustan y no está bien. O sea, sí que es cierto que debemos de buscar una forma de ser independientes económicamente, sí es cierto que debemos de formar una carrera profesional y no todo el mundo puede juntar lo que le gusta con esta carrera profesional, pero
es muy importante que sigas haciendo las cosas que te gustan. Y sé que va mucho de privilegios porque no le voy a ir a decir, pero pues atiende tu hobby a una persona que se pasa trabajando de 6 a 10 de la noche y no tiene tiempo para nada más que para trabajar y además tiene 3 hijos. O sea, entiendo que es muy privilegiado el poder atender tus hobbies, pero si tienes la oportunidad, hazlo, porque los hobbies son aquello que nos gusta hacer y que hace que la vida sea un poco más disfrutable. Y sé que a veces es complicado atender los hobbies porque llevamos una vida muy ajetreada y una vida que al menos en la actualidad nos orilla a hacer las cosas solamente si nos traen un beneficio, y muchas veces los hobbies no nos traen un beneficio más allá de la satisfacción, que como ya les dije, para mí ese es un beneficio suficiente, porque te estás atendiendo a ti y porque estás haciendo un acto de amor propio hacia ti mismo. Pero muchas veces no lo vemos así. Muchas veces perdemos esa perspectiva, perdemos esa visión y solamente nos enfocamos en aquello que directamente nos va a dar una recompensa, como lo es un salario o como lo es un título. Y sí, es importante esa área de nuestras vidas, pero también es importante cuidar de nosotros en ese otro aspecto, en el aspecto de las cosas que nos gustan hacer, que nos hacen sentir bien, que nos dan cierta estabilidad en el sentido de me siento bien haciendo esto y esto hace que la vida sea más disfrutable. Regresando al ejemplo del Principito, creo que muchos de nosotros de pronto dejamos de hacer esos hobbies y esas cosas que nos gustan porque no les vemos un futuro. Y es normal, porque al final, si no le ves un futuro a algo, ¿por qué vas a seguirle invirtiendo tiempo? Es un pensamiento bastante lógico, digamos. Pero también tenemos una visión muy limitada en ese sentido, porque a lo mejor no te va a hacer millonario el hacer ese dibujo, al menos no ahorita, pero si le dedicas tiempo, a lo mejor llegas a ser un gran pintor, o a lo mejor no, pero al menos estás haciendo algo que te gusta constantemente y eso te da satisfacción y eso te hace sentir bien contigo mismo y bien con la vida que estás llevando. Poniendo un ejemplo un poquito más personal, yo cuando tenía como 10, 11 años le empecé a agarrar mucho el gusto a dibujar. Y es algo que me gusta mucho, es algo que disfruto mucho. Pero lo dejé hace un tiempo porque sentía que no estaba llegando a ningún lado. Y al final, a pesar de que por mucho tiempo pensé que iba a estudiar algo relacionado al diseño, relacionado al dibujo, al arte, terminé en un área diferente, que también está relacionada al arte, pero no tiene tanto que ver con el dibujo, sino más con el cine y todo esto. Y a pesar de que me encanta mi carrera, a veces extraño mucho esa parte de mí que le gustaba dibujar. Y últimamente he sentido mucho esa desconexión conmigo misma en ese sentido, porque he dejado de hacer cosas que me gustan, he dejado de dibujar, pero también he dejado de leer, que es algo que amo y que me encanta y que voy a hacer para toda mi vida, yo creo. Pero últimamente la escuela me ha quitado mucho tiempo y no me he sabido organizar. Y no por una cuestión de no saber hacer mi to-do list y todo eso, sino por una cuestión más de las recompensas inmediatas. Y es que no sé en qué punto de nuestras vidas, pero aprendemos, y es un poco también por la forma en la que está configurado nuestro cerebro, si así lo quieren ver, porque al final, pues, el cerebro está diseñado para hacer esas cosas que te dan una mayor satisfacción y una mayor recompensa con el mínimo esfuerzo. Así es como funciona el cerebro y no lo podemos cambiar, y es por eso que las redes sociales pueden ser muy adictivas, y justo he estado trabajando mucho en eso porque TikTok principalmente me ha quitado mucho tiempo y es un tiempo que podría aprovechar para atender mis hobbies. Y aunque sí, mis hobbies en este momento no son mi prioridad porque tengo mi carrera y mi carrera me gusta mucho, involucra también muchos de mis hobbies,
Pero he descuidado otros hobbies que también los considero muy importantes. No solo porque en un futuro me veo a mí misma siguiendo esos hobbies, dándoles un seguimiento, sino porque también creo que puedo rescatar mucho de ellos. Y quién sabe, a lo mejor en un futuro me convierto en una escritora que ha publicado 80,000 millones de libros, ojalá. Pero incluso si no es así, puedo estar segura de que el tiempo que pasé leyendo y el tiempo que pasé escribiendo valió la pena porque me daba mucha satisfacción. Y lo mismo pasa con el dibujo y lo mismo pasa con cualquier hobby que tengas. Y es aquí donde justo lo unimos con reconectar con nuestro niño interior, porque mi niña interior es una niña sumamente creativa, una niña que inventaba un montón de historias y que le encantaba contar historias. Y cuando yo le hago caso a esa niña, empieza a hacer lo que me gusta y empieza mi vida a tomar otro sentido. Y de ahí viene la importancia de darle un seguimiento a los hobbies. No tiene que llegar a ser tu forma de vida y no tiene que llegar a ser, no tienes que llegar a ser el mejor escritor o el mejor pintor o el mejor dibujante. No. Si sucede, está padrísimo, pero si no también, porque lo disfrutas tanto en el proceso que vale totalmente la pena. Además, también cuando conectas con tu niña interior, con tu niño interior, te das cuenta de que te puedes maravillar con un montón de cosas que pasan en tu día a día. Yo me pongo a pensar en mi versión más pequeña. ¿Cómo vería a la versión que soy hoy en día? Y estaría maravillada. Sí, hay cosas que a lo mejor no le harían tanto sentido, hay cosas que a lo mejor diría, ¿en serio hicimos eso? Sí, pero digamos que de forma general, mi versión más pequeña estaría maravillada de que hoy esté aquí sentada con un micrófono frente a una cámara. Porque de niña me daba mucha pena hacer este tipo de cosas, pero también lo anhelaba demasiado. Yo era esa niña que veía a los Polinesios, a Germán Garmendia, hubo un tiempo que me gustó Fernán Flo. Ahora no me gusta, la verdad, pero veía muchos youtubers que me llenaba de inspiración y yo los veía y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero abrirme un canal. Y lo intenté muchas veces durante mi niñez, pero tenía tantos intereses que nunca le daba un seguimiento porque me gustaba hacer eso, me gustaba hacer videos, pero también me gustaba cantar, pero también me gustaba hacer el violín, pero también me gustaba dibujar, pero también me gustaba hacer un montón de cosas y bueno, no le daba un seguimiento realmente a ninguno. Pero mi niña interior está muy, muy orgullosa de que esté aquí frente a una cámara y a lo mejor esto no me lleva a ningún lado. A lo mejor en algún momento digo, ¿sabes qué? Es momento de terminarlo, tengo que empezar un proyecto nuevo. Pero hoy en mi presente, este es un proyecto que quiero cuidar y que quiero regar y que quiero que crezca. No solamente por mi yo del presente, porque es algo que disfruto mucho, sino también por mi niña interior. Y en el momento en el que le hice caso a mi niña interior de hacer esto, aunque me diera pena, aunque de cringe, fui muy feliz porque me dio mucha satisfacción estar, y me da mucha satisfacción estar aquí. Y es justo eso, que hay cosas que a lo mejor no sabías que estaban ahí aún en tu mente, en tu banco de memoria, pero cuando conectas contigo misma, con tu versión de la niñez, con tu versión chiquita, te das cuenta de que siguen ahí y que es algo que sigues queriendo hacer. Y conectar con tu niño interior a veces no es tan fácil, a veces tienes que escarbar y a veces puede ser incluso un poco doloroso, pero considero que vale totalmente la pena. Y no solamente esas cosas que haces porque escuchas a tu niño interior, sino también te das cuenta de que hay muchas cosas por las que puedes estar agradecido, que a lo mejor no tenías cuando eras niño. Hay muchas cosas que has logrado y te das cuenta de cómo has progresado a lo largo de tu vida. Y también te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes, pero que son maravillosas. ¿Ubican cuando los niños están en esta etapa de ¿y por qué? Como ¿por qué el cielo es azul? ¿O por qué las plantas son verdes? Y empiezan a hacer un montón de preguntas. Y en algún momento de la vida perdemos esa curiosidad.
Y a lo mejor no tienes que tener curiosidad exactamente en las mismas cosas, pero tienes que seguir maravillándote con la vida. A veces es un día como cualquier otro, pero llueve y resulta que hay sol y resulta que se forma un arcoíris. Esas cosas a mí me parecen maravillosas, son fenómenos que, aunque entiendo en teoría cómo funcionan, me parecen muy lindos, y creo que de repente sentarse a observar lo que hay a tu alrededor y maravillarte con eso puede darte una satisfacción muy grande. Es un poco como romantizar tu vida. Yo creo que romantizar nuestras vidas puede ser una herramienta muy útil para que nuestra vida se sienta como las de los personajes principales de nuestras series, se sienta como the main character. Si lo sabemos utilizar, por supuesto que hay cosas en la vida que no se pueden romantizar, que no se deben de romantizar, como, bueno, cuestiones de violencia y tal. Son cosas que no debemos de romantizar y no debemos de permitir ni en nuestra vida ni en ninguna otra, ni siquiera en los medios, ni siquiera en las películas. Cuando se romantiza la violencia y en las relaciones tóxicas, en las películas a mí me da como que mucho coraje, pero ese es otro tema. A lo que voy con esto es que cuando empiezas a maravillarte como cuando eras niño con las pequeñas cosas de la vida, puedes romantizar más tu vida, y eso te puede llevar a sentirte como un main character. Y eso es súper importante, y eso creo que es una de las claves para que sientas que tu vida es disfrutable y estés bien con lo que tienes y vayas por más. Ir por más siempre es bueno, pero creo que es mucho más importante que en el presente te sientas satisfecho y te sientas bien con lo que tienes, porque no sabemos si el mañana va a llegar y el pasado finalmente ya fue. Pero sí que es cierto que conectar con tu pasado te puede ayudar a que tu presente sea mucho más satisfactorio si lo haces de una buena manera. Y con buena manera no me refiero a que tengas a que tenga ya una fórmula en la que te diga, no, pues tienes que hacer esto, esto y esto y esto para que conectes de forma correcta con tu voz interior o con tu niña interior. No, simplemente puedes hacerte pequeñas preguntas que te ayuden y recordar un poco cómo eras de niño, para saber qué cosas a lo mejor te gustaría volver a intentar porque disfrutabas mucho cuando eras niño. Y te puedes dar cuenta de hecho esto aún me gusta, aunque no lo sé hacer bien. O a lo mejor no, a lo mejor dices, no, esto ya lo volví a intentar, no me gustó y está bien, siguiente, o sea, puedes probar la cosa siguiente. Pero sí que es cierto que cuando miras hacia atrás y te preguntas qué disfrutaba cuando era niña, qué era lo que más jugaba, qué era a lo que más le invertía tiempo, te puedes dar cuenta de que hay cosas que tal vez has abandonado y que a lo mejor te siguen gustando y sigues disfrutando. Y ahora, mirando un poquito más hacia el futuro, sé que falta muy poco para que acabe el año, como lo decía al inicio, pero creo que podemos aprovechar esta nostalgia para ir pensando en nuestras nuevas metas, ya sean metas que quieras cumplir de aquí a que acabe el año o metas que quieras para el siguiente año. No tienes que plantearte qué metas vas a hacer el siguiente año el día de hoy, ni el día de mañana, ni de la noche a la mañana, pero sí que puedes irte haciendo preguntas para tener más claro a dónde quieres ir. Yo te daría el siguiente consejo. Pregúntate, ¿a qué jugaba más de niña y qué era lo que más disfrutaba de niña? Contesta esas preguntas y luego pregúntate, ¿por qué lo dejé de hacer? Contesta eso y después, ¿estaría dispuesta a volverlo a intentar? Sí, no, ¿por qué? Y si tu respuesta es sí, vuélvelo a intentar. Y si resulta que te gusta, tal vez podrías añadirlo a tu siguiente año. Por ejemplo, yo sé que de niña me encantaba que me leyeran, lo amaba como mi papá me contaba las historias de los libros que teníamos. Es algo que disfrutaba muchísimo. Un poco más adelante, ya como cuando ya aprendí a leer por mí misma y así, me encantaba leer, y aunque leía el mismo libro una y otra vez, lo amaba, y es un libro que de hecho sigo amando.
Pero el punto es que me encantaba leer. ¿Por qué lo dejé de hacer? Porque mi organización del tiempo pues no ha sido la mejor. Le he estado dando de alguna manera prioridad a las redes sociales. Es algo que quiero cambiar. Quiero usar menos el teléfono, y en lugar de usar el teléfono, es el tiempo que voy a ganar, digamos, lo quiero ocupar para leer. ¿Estaría dispuesta a volverlo a hacer? Claro, ya lo expliqué. ¿Es algo que quiero implementar en el año que viene? Sí. De aquí a que termine el año, mi meta es acabar un libro que tengo a la mitad. Lo quiero acabar. Y para el siguiente año, mi meta es leer todos los días, aunque sea 10 minutos, aunque sea una página, no importa, aunque no acabe ese capítulo. Quiero leer todos los días, más allá de cuántos libros lea en el año, porque eso es muy relativo. No es lo mismo, no te tardas lo mismo leyendo un libro de 500 páginas a un libro de 100, a un libro de 1000. Eso es muy relativo. Más allá de cuántos libros quiero leer el siguiente año, quiero leer todos los días. Y sé que no tengo que ser tan estricta conmigo, porque si no va a ser un poco insostenible. Tengo que ser flexible, pero por lo menos intentarlo. Y lograrlo en un 80% o un 85%. También es muy común que cuando volteamos hacia atrás nos damos cuenta que hacíamos cosas que disfrutábamos mucho, pero que dejamos de hacer porque qué pena, porque qué cringe. Y es normal porque pues crecemos y de pronto ya no está tan bien visto que hagamos unas cosas o que hagamos otras. Pero también es cierto que hay muchas cosas que de hecho podríamos seguir haciendo, aunque nos dé pena y aunque sea como, ay, pero estoy muy grande para hacer eso. Pero si es algo que te gusta y que no le hace daño a nadie, ¿por qué tendrías que dejarle hacerlo? Les voy a poner un ejemplo un poco absurdo o un poco burdo, tal vez. Pero yo colecciono muñecas. No es un secreto, coleccionar muñecas no es mi pasatiempo principal, ni mi hobby principal, ni nada, pero me gusta comprarme muñecas, amo comprarme muñecas, amo abrir la caja de las muñecas, quitarle los chorrocientos mil cinchos que le ponen, vestirlas, cambiarlas, arreglarlas, lo amo. Y sé que para una persona de 19 años, casi 20, pues puede ser un poco extraño. Y sé que hay personas incluso más grandes que yo que lo siguen, que igual les gusta y lo disfrutan y lo hacen. Pero sé también que hay por ahí en casita, por ahí afuera, hay personas que les encanta, pero que ya no lo hacen porque ya no son niñas o ya no son niños. Y quiero decirte que no te preocupes, de verdad. Muchas veces pensamos que las personas a nuestro alrededor nos prestan más atención de la que realmente lo hacen, y pensamos que nos van a juzgar de una manera impresionante cuando no es así. Realmente la única que se está juzgando eres tú misma. Muchas veces. Seguramente que allá afuera va a haber personas que van a decir, ay, qué raro que haga eso. Ay, qué raro, qué pena que haga videos en YouTube. Ay, qué raro, ay, qué pena que se crea influencer en Instagram. Ay, qué raro, qué pena que siga comprando muñecas cuando ya está grande. Ay, qué raro y qué pena que, no sé, que salga a la calle sola. Ay, qué raro, qué pena que salga a la calle y vea un charco y salte en él. A veces involuntariamente hago ese tipo de cosas y lo veo y digo, ay, qué pena. Pero volteé a mi alrededor y nadie, absolutamente nadie, me estaba viendo. No les importaba. Porque si tú ves a un desconocido en la calle y ves que brinca en un charco, en primera la probabilidad es de que justo hayas mirado esa dirección cuando lo hizo son pocas, y luego lo ves y es como, sigues con tu vida, tú estás en lo tuyo y ya está. Sí, siempre va a haber personas que te critiquen por hacer las cosas, pero piensa que seguramente te están criticando porque ellos no se atreven. La mayoría del tiempo es así. O sea, si alguien te presta la suficiente atención como para criticarte, es porque una de dos, por alguna extraña razón eres muy importante para ellos, o te critican porque no pueden hacer lo que tú estás haciendo. Haz las cosas porque quieres hacerlas y no tengas miedo a que de pena, a que des pena ajena, a que cringe. Porque sí, seguramente que hay
personas allá afuera que lo van a pensar, pero no te tiene que importar porque también hay muchas personas allá afuera que van a decir, ay, qué divertido, yo también lo quiero hacer. Y seguramente que en algún momento se te van a unir personas o las personas van a apreciar lo que estás haciendo. No tengas pena, no tengas miedo a que las personas digan, ay, qué cringe, si subes un dibujo que hiciste. A lo mejor va a haber personas que digan, ay, qué pena que suba los dibujos. Sí, pero van a ser las mínimas. O igual y ni siquiera hay, muchas veces ni siquiera hay. A lo mejor hay otras personas que en buena onda te digan como de, yo mejoraría esto, mejoraría aquello. Y pues va a estar bien. Pero también seguramente que va a haber muchas personas que van a decir, ay, qué padre que hiciste eso, yo no podría. Porque así pasa, habemos en esta vida millones de personas y que opinamos en formas diferentes, pero lo importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo y que te des la oportunidad de hacer eso que te gusta a pesar del miedo. Por ahí dicen que las personas valientes no son aquellas que no tienen miedo, sino aquellas que hacen las cosas a pesar de él. Y creo que estoy completamente de acuerdo con esa frase porque los nervios y el miedo siempre van a estar ahí cuando haces cosas nuevas, cuando intentas algo nuevo, cuando quieres salir de tu zona de confort. El nerviosismo y el miedo siempre van a estar ahí. Lo importante es hacer las cosas a pesar de ello, porque cuando ya las haces, muchas veces sucede que piensas, no era tan difícil, no tenía por qué tener tanto miedo. Y además, eso te da mucha satisfacción. Y si además de ello resulta que hay personas que aprecian ese trabajo, es muy lindo. Y es muy satisfactorio y puedes crecer mucho si le das un seguimiento. Así que nada, disfruta de las cosas como si fueras un niño. Como si las hicieras nada más porque te gustan, porque te dan satisfacción. Y maravíllate de la vida porque hay muchas cosas de la vida de las que te puedes maravillar. Creo que ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir en las demás redes sociales que van a estar apareciendo en la pantalla. Escríbanme en los comentarios de qué otros temas quieren que hable. Siempre estoy pendiente de lo que me comentan. Y recuerden que este siempre será un espacio seguro para comentar lo que piensas, lo que sientes, siempre y cuando venga desde el respeto. Y pues nada, nos vemos el próximo lunes. Recuerda que ser tú mismo siempre, siempre vale la pena. Chao.